¡Bellezas ninfas celestiales! El día de hoy tenemos otro misterio que Mao Mao resuelve, el cual está relacionado con unos hongos y dos cadáveres, además de que nos revelan una característica importante en la personalidad de Jinshi. Todo esto acorde al capítulo 3 de la temporada 2 de los Diarios de la Boticaria, siendo el capítulo 27 de forma cronológica. Bienvenidos a los Diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Para entender el misterio principal, tienen que diferenciar a estos tres personajes: la concubina Jin de rango medio que está difunta, la concubina Song de rango bajo que está vendada y la dama de palacio Tao que está desaparecida. Tres mujeres distintas que están conectadas de una forma trágica. En este punto de la historia, Jinshi se había enterado de que la concubina Jin había fallecido y al parecer la causa fue por envenenamiento. Se enteró de esto después del evento del tecito de té de jazmín, regresando a ver con expresión seria al pabellón de Jade, y a la mañana siguiente se decidió a ir hacia allí otra vez. Ojito con su expresión seria y pensativa, que este detalle es importante. Al mismo tiempo, Mao Mao observaba a Xiaolan tratando de practicar la escritura en el suelo, sintiéndose feliz por su amiga. Después se fue con el curandero, quien le chismeó que había desaparecido una dama del palacio llamada Tao, cuyo contrato de trabajo ya estaba por terminarse y además pronto se iba a casar con un funcionario prometedor que le había regalado una horquilla en una fiesta del jardín. Nadie sabía dónde estaba, aunque por desgracia este tipo de cosas no eran raras en el palacio interno. Ahora bien, hay una explicación más profunda de esto que omitieron en el anime. En el manga y en la novela ligera se explica que las damas en el palacio desaparecen por razones diferentes. Lo más común es que se quiten la vida por problemas personales entre las mismas mujeres. Otras renuncian sin avisar debido a problemas familiares. Lo turbio del asunto es que los cuerpos sin vida de esas damas suelen aparecer pocos días después de su desaparición, ya que a final de cuentas viven enjauladas en un jardín de flores con altos muros y un profundo foso de agua que hace casi imposible escapar del lugar. Por esta misma razón, estos casos no se investigan a fondo, porque hay un entendimiento tácito de que saben el comportamiento de las damas enjauladas y su triste final. La única razón por la que este caso despertó la atención de los chismes que circulaban dentro del palacio es porque era una dama comprometida próxima a casarse y que destacaba por ser una buena trabajadora. No era muy fácil de creer que una dama que ya había asegurado un futuro y buena reputación quisiera irse con San Pedro nada más porque sí. Cuando Mao Mao regresa al pabellón de Jade, reconoce una vez más la astucia de Gyokujou tomando el té al aire libre, pues aunque quiere ocultar su embarazo para evitar atentados, si no se muestra públicamente también levantará sospechas, así que se presenta vestida con ropa y posturas que disimulen su pancita, aunque a pesar de esto, Mao Mao sabe que hay personas que ya sospechan de que está embarazada. La cuestión era saber si tenían buenas o malas intenciones. Ojito con la expresión seria que Jinshi hace al regresar a ver a Mao Mao, detalle que ella percibe y le llama la atención, sabiendo que algo está pasando. En el momento en que Mao Mao se acerca, Jinshi se levanta para hablar con ella en privado. Gyokujou hace pucheros porque quería estar presente en el chisme, pero Jinshi le dijo que no es bueno que él pase mucho tiempo con la consorte del emperador, y que además debe irse a atender a su criatura que está llorando. Ay Jinshi, si ahí te la pasas. Aquí hay otro detalle que omitieron en el anime, y es que Mao Mao, aunque sabe que Jinshi debe visitar a todas las consortes, piensa que pasa mucho más tiempo en el pabellón de Jade. Estando a solas, Jinshi le pregunta si ya se enteró de las novelas que el emperador repartió a las concubinas. Por supuesto que no fueron aquellas con material cochino puercoso, esas se las quedó él. Jinshi le mostró unos planos donde planeaba construir una escuela para poder alfabetizar a las sirvientas. Mao Mao ya sospechaba de esto, pues el primer paso de Jinshi fue despertar el deseo en las damas por aprender a leer y escribir. Esto comenzó haciendo popular unas novelas que les llamaran la atención, las cuales pasaron del emperador a las consortes, quienes se las dieron a sus damas, quienes a su vez hicieron copias para repartirlas entre las sirvientas, que al querer conocer más la historia estaban motivadas a intentar leer y escribir. Mao Mao estaba gratamente sorprendida de lo rápido que había trabajado Jinshi, y en ese momento ella le sonrió dulcemente. Jinshi casi se infarta ante esa sonrisa. Estaba tan acostumbrado a sus miradas de asco que le preguntó por qué no lo azotaba con la mirada. Hasta Gao Shun le preguntó si se encontraba enferma. Mao Mao cambió su expresión, mirándolos con cierta irritación, queriendo saber por qué habían reaccionado así. Jinshi respondió que se sentía inquieto, pues deseaba sentir el látigo de sus ojos. Mao Mao lo miró como bicho raro y Jinshi comenzó a sonreír. Ahí ella pensó que él era un masoquista. Detalle importantísimo, porque nos robaron. En el manga y la novela esta escena es súper importante. Les explico. Mao Mao suele mirar a Jinshi con asco, como si fuera un gusano, pero en esta ocasión lo miró de forma más elevada, como si fuera un caballo. Es decir, a los ojos de Mao Mao, Jinshi subió de nivel.
Pasó de ser un animal que se arrastra a ser un animal en 4 patas que es más útil y bonito, por eso le sonríe. Y al ver la reacción preocupada de Jinshi, lo mira con fastidio. Jinshi responde que no se siente tranquilo cuando lo mira sonriente. Chequen esto, es verdad que en el anime se sonroja, pero en el manga Jinshi está más ruborizado y emocionado contando cómo se siente al no sentir el látigo en la mirada de Mao Mao, y ella siente un escalofrío. Por eso regresa a verlo con su mirada de látigo azotador. Y justo ahí Jinshi se siente feliz y realizado, y es cuando Mao Mao piensa que es un masoquista encubierto, al verlo tan satisfecho sintiéndose un poco inquieta. Y este detalle sí es muy importante porque nos revela algo distintivo de la personalidad de Jinshi. Si quieren spoilers, váyanse a las listas de reproducción Jinshi por Mao Mao y Curiosidades Kusurilla. Ahí encontrarán los videos que hablan de esto. Me hubiera gustado que animaran esta mirada de Mao Mao, siento que la suavizaron, pero les dejo esta imagen de consuelo. El caso es que después de que Jinshi recibió sus dosis de odio, le pidió su opinión a Mao Mao. Ella dijo que era buena idea porque al iniciar con el plan de las novelas, muchas sirvientas ya estaban interesadas en aprender a leer y escribir. Con el tiempo, esto también le serviría para encontrar mejores trabajos. Le hizo las observaciones de que el lugar donde pensaba hacer la escuela sería problemático, porque pasaban varias concubinas, y como suelen ser envidiosas y prepotentes, no les iba a agradar la idea de ver a sirvientas educarse, y para evitarse estos problemas, sería mejor construir la escuela en la zona norte, donde no pasa ni Kamisama, y solo tendrían que remodelar algún santuario en desuso. Además, le sugirió que la escuela no debería llamarse así, porque es mejor nombrarla Centro de Formación Profesional. Es un nombre más atractivo que implica que van a ir a mejorar sus habilidades laborales, a decir que van a ir a una escuela, además de ofrecer bocadillos ocasionales como un incentivo para que no falten demasiado a la escuela. Mao Mao es toda una mercadóloga, sabe cómo engatusar a la gente, conocimientos de calle aprendidos en el barrio del placer, sabiendo que Jinshi, al ser un hombre noble, no tiene la posibilidad de intuir estas cosas. El barrio que a Jinshi le falta, Mao Mao se lo enseña, y en agradecimiento, él le enseñará otras cosas más adelante. Habló de medicinas, puercos. Después, Jinshi le pregunta qué sabe sobre los hongos. Mao Mao responde lo normal, que hay muchas variedades, algunos se usan como alimento y otros como medicina o veneno. Él, observando atentamente a Mao Mao, comenta que por esa época del año algunas damas recolectan setas venenosas y se intoxican. Y sabe que ella ha comido setas con el curandero y se ha robado frutos del huerto, diciendo que su nueva misión es encontrar hongos venenosos dentro del palacio y clasificarlos, agregando que en el pabellón de Jade su único trabajo será catar alimentos. Mao Mao acepta la misión, aunque se le hace raro el comportamiento de Jinshi, pues todo lo que le dijo no era nada que no pudiera haber mencionado en frente de Yokuyou. Sabía que algo le ocultaba, pero no se lo iba a preguntar. Además de que él seguía mirándola de una forma detallada, pero ese no era su problema, y mejor se iba a divertir con su nueva misión de buscar honguitos. Mientras Mao Mao piensa por dónde comenzar, una ranita saltó a sus pies, sin que ella la notara. Esa rana, viscosa y que se mueve sola porque tiene vida. El caso es que Mao Mao se fue a la zona norte del palacio, donde se la estaba pasando increíble con los hongos que encontraba, pero detectó un olor desagradable, como el que Shisui había mencionado. Pensó que eran las aguas residuales del drenaje las que estaban nutriendo a los hongos. Dejó la cesta llena de hongos en el consultorio, diciéndole al curandero que no se los comiera porque eran venenosos. Regresó al pabellón de Jade apestosa, oliendo a chivo correteado, pero sintiéndose plena por el día fabuloso que tuvo. Más tarde vio como Hongnian y Yokuyou tenían unas cintas negras amarradas en las muñecas, que eran señal de luto, pues se había petateado una consorte de rango medio llamada Jin. De camino al funeral, Hongnian le contó que esa consorte llevaba un año enferma y no salía, muriendo envenenada por comida. A Mao Mao le resultaba extraño que Hongnian hablara con hostilidad de la difunta consorte, pues resulta que Jin era una concubina de feo carácter, era envidiosa y malvada, trataba mal a las concubinas y sirvientas de rango más bajo, ni siquiera sus propias damas la querían, y fue sospechosa de haber atentado contra la vida de Yokuyou cuando estaba embarazada de la princesa, aunque nunca encontraron pruebas en su contra. Por todo esto, Hongnian se sentía tranquila de que ella estuviera con San Pedro. Aquí, Mao Mao entendió por qué Jinshi la había mirado raro todo el día. La consorte Jin era odiada por muchas, pero sobre todo tenía enemistad con el pabellón de Jade por la sospecha de atentado contra Yokuyou. La causa de su muerte fue por comida envenenada, y qué casualidad que Jinshi ese día le pidió hablar en privado sin la presencia de la consorte, pidiéndole que investigara sobre hongos venenosos dentro del palacio. Él sospechaba que alguien del pabellón de Jade había envenenado a la consorte Jin. Él tenía que ser imparcial al buscar sospechosos, y del pabellón de Jade, la que tenía conocimientos en venenos y madera para meterse en problemas era la propia Mao Mao.
Mao. Por eso se la pasó observándola con gran detalle, analizando su reacción cuando le preguntó sobre los hongos. Pese a esto, Mao Mao no estaba molesta o decepcionada. Al contrario, estaba impresionada de lo astuto, discreto y neutral que era Jinshi. Dentro del funeral, le llamaron la atención las cicatrices de sarpullido de la dama de la difunta consorte. El cadáver tenía el rostro cubierto, solamente se veían sus manos, y en ese momento entró corriendo una concubina vendada llamada Son. Descubrió el cuerpo de la difunta, mostrando su rostro inflamado lleno de cicatrices, y la concubina vendada solo comenzó a reírse, feliz por la forma en que se petateó Jin. Ahí, Mao Mao unió todas las pistas y descubrió el misterio que quería resolver Jinshi. La historia va así. Son, la concubina vendada, solía recibir visitas del emperador, pero hacía 2 años contrajo una extraña enfermedad donde se le cayó el cabello y se le hinchó y enrojeció el rostro. No la echaron del palacio porque de todos modos no podría casarse, y el emperador de buena voluntad le permitió quedarse como consorte inferior, y así ella podría seguir cobrando su salario. Porque sí, bellezas, ser consorte es trabajo y todas reciben un salario. ¿O qué pensaban? ¿Que complacer y darle hijos al emperador era sencillo y solamente bastaban las joyas y santuarios lujosos? Pues no, pero ya hablaremos de eso en otro video. Ahora bien, ¿qué hizo que la consorte vendada le escupiera a la tumba de la difunta consorte Jin? Simple, pensaba que Jin era la culpable que la había enfermado. Lo que Jinshi quería saber es de dónde provenía el veneno que afectó a la difunta consorte, causándole esas cicatrices rojas e inflamación en el rostro, el cual resultó ser un hongo rojo y venenoso. Mao Mao lo encontró en la zona norte del palacio, que suele estar abandonada. Si lo comes es mortal, si lo tocas te deja ronchas rojas de por vida. Y esta es la primera vez que Mao Mao se descubre su brazo izquierdo mostrándole sus cicatrices a Jinshi, comentando que en una ocasión mientras iba con su papá, por curiosidad tocó ese hongo, y aunque se lavó rápido, le quedó la cicatriz. Jinshi le preguntó si esa era la razón por la que siempre lo traía vendado, pero Mao Mao respondió que no, que hacerse cicatrices a sí misma solamente era su pasatiempo, por el mero gusto de hacer experimentos. Jinshi, asustado, quería saber qué clase de experimentos se hacía, pero Mao Mao ya quería cambiar de tema, recordando que esa era la primera vez que le mostraba su brazo, aunque Jinshi todavía no podía procesar lo que acababa de escuchar. Jinshi confesó que hacía 2 años la consorte Son, la vendada, se enfermó de algo misterioso y la sospechosa de esto fue la consorte Jin. 1 año después, Jin presentó los mismos síntomas que la consorte Son, deprimiéndose y encerrándose, que cuando iba a visitarla casi no hablaba y parecía otra persona, y recientemente se había quitado la vida consumiendo ese hongo venenoso. Esto fue lo que no le cuadró a Mao Mao, pues si ella se hubiera comido el hongo, su boca estaría inflamada y roja, pero no lo estaba, y hasta donde sabía, los efectos de ese hongo solo se quedaban en la zona que había tocado, pero la consorte tenía ronchas repartidas en el rostro, las cuales eran recientes, y sus manos no tenían nada. Era como si alguien le hubiera frotado el hongo por toda la cara. Además, después de comerlo, ese hongo causa dolor de estómago, vómitos y parálisis, síntomas que la consorte no tuvo. Recordó como una de las damas de la difunta consorte tenía cicatrices en las manos. Sospechó de algo más, pero se quedó callada. Jinshi se dio cuenta de esto, acercándola bastante hacia él, pidiéndole que hablara. Detallito extra con esta escena. Aunque es muy fiel al manga, en la novela ligera mencionan que es Jinshi quien se acerca a su rostro y la distancia a la que estaban sus frentes era de 1 centímetro, bastante cerca como para respirar el mismo aire. 1 centímetros es un dedo de distancia y Mao Mao no se aleja, solamente baja la mirada, pero no por pena, sino porque no le gusta decir las cosas sin tener pruebas. Ella le pide a Jinshi unos días para investigar lo que tenía en mente y que la acompañen unos eunucos fuertes, aunque no le garantizaba nada. Él dice que no le importa, ordenándole que lo haga. Mao Mao siente que es más fácil cuando le da órdenes. Retomaré este punto al final del video. Jinshi accede a sus peticiones porque confía en ella y sabe que la seriedad en sus investigaciones es su forma de hacer las cosas. Después de que Mao Mao anduviera recabando información, va con Gao Shun y otros eunucos al bosque de la zona norte, donde en un lugar donde había muchos hongos, les pide que excaven la tierra, encontrando el cadáver de una mujer que ya llevaba tiempo enterrado ahí. Ese cuerpo era el de la verdadera concubina Jin. Entonces, ¿de quién era el cuerpo que velaron en el funeral? Mao Mao, para explicar el misterio, le mostró a Jinshi un dibujo de la dama desaparecida. Explicó que la concubina Jin había muerto hacía 1 año, poco después de que hubiera enfermado, aunque no sabía si había sido por accidente o asesinato. Eso explicaba por qué el cuerpo ya se veía bastante descompuesto, y el cuerpo que estaba en el funeral en realidad era de la dama desaparecida, Tao, pues resulta que ella y Jin se parecían físicamente, haciéndose pasar por su impostora, enterrando junto a las otras damas el cuerpo de la consorte Jin en el bosque. Ahí terminó la explicación que Mao Mao le dio a Jinshi, sin embargo sospechaba más cosas.
Pensaba que como Jin era envidiosa y altiva, detestaba la idea de que Tao, al ser parecida a ella, hubiera encontrado el amor y fuera feliz, cuando ella no recibía ni una visita del emperador. Probablemente maltrataba a Tao regularmente, y en una de esas se enfrentaron, donde Jin perdió la vida. El resto de damas, por compasión o para evitarse problemas, convencieron a Tao de hacerse pasar por Jin. Por esa razón, cuando Jinshi la visitaba cada mes, al estar vendada y quedarse callada, era difícil darse cuenta del cambio. Sin embargo, como Tao estaba comprometida, tarde o temprano tendría que irse, lo cual sería un problema para el resto de damas, quienes acabaron quitándole la vida para encubrir el crimen. Para variar, Mao Mao se dio cuenta de la ubicación del cuerpo porque los hongos suelen crecer con más facilidad donde hay animales muertos y cosas putrefactas. Se emocionó hablando tanto del tema que se le olvidó que tenía público. Jinshi se le quedó viendo, ordenándole a Gao Shun que le confiscara los hongos, dejando a Mao Mao solita con sus sueños de conocer hongos de cadáver. Último detalle, para que no se ensañen con Jinshi, aunque es verdad que no quiere que Mao Mao se envenene, conforme la va conociendo empieza a entender sus gustos y a respetarlos, aunque se la pase con el kamisama en la boca. Esto lo digo porque en esta escena Jinshi no se los confisca, sino Gao Shun. Él es el villano que le quitó sin piedad sus honguitos a Mao Mao. Y aquí termina el capítulo. Ahora bien, bellezas, 4 puntos sobre la relación entre Jinshi y Mao Mao en este punto de la historia. Número 1. Jinshi y Mao Mao siempre suponen y no se expresan las cosas directamente. Ambos suponen lo que piensa el otro, y tienen razón, aciertan, porque han aprendido a conocerse y complementarse. De esto hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. En este capítulo, Jinshi supone que ella sabía de las novelas repartidas en el palacio, lo cual es cierto. A su vez, Mao Mao supone que él entiende a qué se refiere ella cuando le hace las observaciones de su idea sobre la escuela. Y en efecto, él la entiende. Esto en la comunicación les facilita ciertas cosas, pero les complica otras, sobre todo las que tienen que ver entre ellos dos, lo que da pie a que no aclaren lo que está pasando, sobre todo en lo que respecta a los avances en su relación, lo cual causa problemas y atrasos que veremos más adelante y que cobra importancia en la historia. Punto número 2. Jinshi escucha a Mao Mao y la toma en cuenta. Él sabe sus fortalezas y debilidades, y como Mao Mao tiene otra perspectiva de la vida que escapa a su visión como hombre noble, sabe que puede pedirle su opinión sin filtro para cubrir sus carencias. El asunto de la escuela es un tema político y administrativo dentro del palacio interno, pero esto apenas y es el comienzo del peso político que tendrá Mao Mao en la historia sin darse cuenta. Muchas decisiones políticas que Jinshi hará en el futuro, incluidas reformas en la ley, son gracias a que tome en cuenta la opinión de Mao Mao. Punto número 3. Mao Mao a su modo admira a Jinshi. Reconoce que es alguien que tiene valores al momento de ejercer la ley y hacer justicia. No tiene preferencias por Ryukyu, y cuando sospechó de Mao Mao, de verdad le impresionó su imparcialidad y mente fría para trabajar. El reconocimiento y admiración por el otro es clave en una relación. Cuarto y último punto, la preferencia por Mao Mao de que Jinshi le dé órdenes. Esto es en gran parte porque ella hace mucho la distinción de que Jinshi es un noble y ella una plebeya. Ahora bien, sin spoilers, no van a entender del todo a qué me refiero, pero después les hago un video del tema. El punto es que Mao Mao es realmente terca, porque esto no es del todo cierto. En crianza sí, pero recordemos que ella es hija de Lacan, un aristócrata de gran linaje, y Mao Mao lleva su sangre. Por eso digo que es mera terquedad, porque la diferencia de clases entre ellos realmente no es como ella lo quiere enfatizar. Aquí paro con este punto. Y bueno, bellezas, me gustaría saber qué piensan de este video. Me pareció bastante divertido. Los leo en los comentarios. Recuerden que los capítulos los encuentran en la lista de reproducción Anime Boticaria. Y en el resto de listas hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara.